En esta lección te voy a contar sobre algunos conceptos que me parecen importantes en la construcción de conceptos, de ideas, de títulos de créditos para cine. Vamos a verlos. Para entender el contexto del diseño de títulos para créditos, debemos identificar algunos principios que son importantes y le dan razón y estructura. Si consideramos que una secuencia de títulos para créditos tiene un inicio y un final, podremos asumir que está contenido dentro de una línea de tiempo. Si además tenemos un entorno en el que podemos entender que hay un espacio, en principio podemos decir que hay condiciones para que los elementos puestos ahí puedan moverse y por tanto generar una dinámica que detone otros efectos. Siendo que hablamos de elementos, inicialmente podemos considerar imágenes y sonidos, que pueden mantener la misma condición de manera indefinida o bien transformarla en una nueva realidad, ya sea temporal, espacial o ambos. Cuando una serie de elementos que se mueven a través del espacio y del tiempo, podemos considerar que hay otros factores que pueden generar variables de diversos tipos. Estos pueden ser, por ejemplo, el color, el tamaño, la posición, la forma, el sonido, etc. Y que combinados pueden generar una realidad con una serie de constantes lógicas que, si lo miramos desde una perspectiva narrativa, generan un ritmo con la capacidad de generar aceleración, pausas y variaciones de todo tipo. Esto quiere decir que ante la combinación de estos, tienen la capacidad de generar una historia de acuerdo a la manera en que se comporten en la línea de tiempo y en el espacio. El diseño de títulos para créditos, al considerar todos estos factores, estará generando estructuras que llevan implícitos una historia, que debe estar dirigida a sugerir ciertos aspectos de la película que le permitan potenciar su contenido y al mismo tiempo informar al espectador de las personas que producen un proyecto de naturaleza audiovisual para antes, durante y después de la película. Imaginemos que los elementos rojos de este ejemplo son textos. Estos, dentro de todo, se convierten en una constante y al estar casi siempre allí, son importantes no solo por lo que representan. En este caso, tienen la capacidad de poder verse, ser leídos y al mismo tiempo poder ser vocalizados. Estos representan la base misma de la comunicación de masas de cualquier tipo. Esto también nos lleva entonces a pensar en la manera en cómo se transforma una imagen estática que tenemos de la realidad a una imagen dinámica. Lo que las diferencia es el movimiento. El movimiento lleva implícitos los factores que ya hemos mencionado. Una imagen estática, su espacio físico, está limitado en un contexto bidimensional y su interacción con las personas depende de un momento para que éstas lo puedan leer y entender. Si vemos por separado cada uno de los cuadros de nuestro ejemplo, cumple con esta norma. El factor de movimiento le pertenece al espectador y no al gráfico. La imagen en movimiento, en cambio, revierte esa relación. A su favor tiene que puede tener el control del tiempo, de su velocidad, de su contexto narrativo para poder ser entendido. Si lo vemos como un elemento orgánico, una imagen en movimiento adquiere también todas esas dimensiones y el receptor es quien depende de esa vitalidad. El uso y manejo de los signos gráficos en un contexto dinámico es lo que ha generado una oportunidad para que desde el diseño exista todo un entorno que conocemos hoy en día como motion graphics, permitiendo que los gráficos puedan generar conceptos en movimiento, combinando imagen y muchas veces sonido a través de una pantalla. Bien, con estos conceptos se te va a facilitar construir conceptos, ideas para desarrollar mejor tus títulos de créditos. En la siguiente lección vamos a ver algunos aspectos técnicos que me parecen son importantes, como formatos, aspect ratio y letterbox. Bien conocido como 1.66, que En esta lección vamos a ver algunos aspectos técnicos que son importantes para desarrollar nuestro trabajo. Tenemos formatos, tenemos aspect ratios y letterbox. Vamos a verlos. Empecemos por identificar los formatos de pantalla de acuerdo a la calidad de imagen estándar, que es de una resolución de 72 píxeles por pulgada. Más aunque hoy en día la proyección de contenido audiovisual no solo es en sistemas tradicionales como cine y televisión, sino también streaming, con la proliferación de dispositivos móviles como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tablets. Tenemos el Standard Definition o SD, también conocida como SDTV, que es de 720 por 480 píxeles, que hoy en día es un tamaño básico para dispositivos
dispositivos de formato intermedio y viene de la resolución usada en televisión análoga tradicional, pero también es muy popular en formatos de video, sobre todo para reproducción en internet. Tenemos también el HDB o HD 720, que es de 1280 por 720 píxeles, que es un tamaño de calidad óptima para video, pensado más para proyección en televisión de calidad de alta definición estándar. Después está el Full HD o HDTV 1080, que es de 1920 por 1080 píxeles. Es el formato más común para alta definición en televisión de recepción y calidad digital, misma que hoy en día existe tecnología de mejor calidad de imagen en una amplia variedad de dispositivos que también es usada para video de alta definición, y vale la pena resaltar que es la calidad de resolución mínima para cine. Tenemos el 2K, que es bastante cercano al Full HD y que escalan un poco a un formato de mejor calidad y que hoy en día es el estándar para cine. También hay formatos como el 4K y el 8K en dispositivos, sobre todo de fabricantes de televisiones, que empiezan a tener calidad de ultra alta definición y con ello permiten desarrollar gráficos con un mayor rango de detalle. Estos ya son el estándar de definición de alta calidad para cine. Conocer los formatos y resoluciones que tenemos es muy importante, sobre todo porque cuando estemos diseñando es necesario saber qué rango de calidad de resolución de imagen tenemos para poder implementar los gráficos adecuados a su proyección final, pensando siempre en usar el mayor rango de tamaño de pantalla posible para su implementación en formatos menores, lo que reduce progresivamente la visualización de algunos elementos en el desarrollo de diseño que nosotros vayamos haciendo. Si vemos comparativamente estos formatos de mayor a menor, veremos una diferencia importante. Si desarrollamos un diseño optimizado para 4K y esto mismo se adapta a un tamaño menor, digamos al mínimo de definición estándar o SD, la pérdida de detalle con la reducción de los gráficos de uno a otro formato, evidentemente tendrá una pérdida notable. Otro concepto que debemos conocer respecto a nuestra área de trabajo en pantallas es lo que se conoce como relación de aspecto, o aspect ratio por su definición en inglés, que es básicamente una especie de ventana que enmarca dentro de nuestro formato el espacio activo en pantalla, en la cual se adaptan y se acomodan los elementos necesarios de nuestro diseño. La mayoría de las veces se ajustan al área total de nuestro formato, pero otras veces requieren algún ajuste que genera ciertas variaciones y condiciones que determinan el espacio real en el que debemos trabajar. Vamos a repasar los más comunes y estándares. Tenemos el formato box, que es un cuadrado y que aunque no es un formato estándar de fábrica para pantallas, es muy útil porque permite saber con precisión la visualización de una imagen en pantalla, sobre todo porque está dentro de un formato geométrico regular y que ahora se utiliza muchísimo en redes sociales como Instagram o Facebook. Tenemos la relación de aspecto de 4:3, que corresponde al formato SD, por tanto al de televisión análoga tradicional, también conocido como 1.33, que corresponde a la relación proporcional nativa de un fotograma de una calidad de 35 milímetros, quizá el formato más popular para captura de imagen y video. Esta proporción refiere a que tiene 4 partes a lo ancho por 3 a lo alto. Más o menos lo mismo es el Super 16, también conocido como 1.66, que corresponde a un estándar más europeo, pero que también es común en cierto modo. Tenemos el 16:9 o 1.78, que a su vez corresponde al formato de HD o High Definition, que actualmente se utiliza en televisiones de alta definición de formato panorámico. Usa una relación proporcional de 16 partes a lo ancho por 9 a lo alto. El 1.85 es el aspect ratio más común a los formatos de proyección en pantallas en salas de cine y permite un mayor rango de visualización de imagen. También es conocido como widescreen. También es cada vez más común ver películas hechas en aspect ratios más anchos, pues generan una experiencia mucho más panorámicas y envolventes. El más común es el 2.35, también llamado CinemaScope. Una variante de este es el 2.39 o Anamorphic. Hay otros más anchos, pero son un poco raros y son los menos. Si vemos todas estas relaciones de aspecto a una comparación diferenciada, vamos a poder darnos cuenta de las variantes de visualización de imagen dentro de la pantalla en el que vemos proyectados nuestros contenidos. ¿Qué quiere decir o para qué nos sirve el aspect ratio? Nos permite determinar el rango de visualización en el que vamos a poder observar los elementos proyectados en pantalla. La suma de todo lo que vemos ahí es lo que nos va a dar la información suficiente para poder entender un contenido, en este caso de orden visual. Por ejemplo, tenemos esta toma que fue puesta en un aspect ratio de 2.35. Si nosotros queremos encajar esta misma toma a un aspect ratio diferente, por ejemplo a 1.85, podremos notar que hay una pérdida de imagen a los lados. Si progresivamente se va dando esta adaptación a diferentes
diferentes relaciones de aspecto, la misma imagen irá teniendo reducciones que inciden en menor visualización a la toma original. Si nosotros queremos integrar otros elementos, por ejemplo, gráficos o textos que puedan seguir siendo visibles, es necesario considerar este rango para poder definir qué espacio tenemos para colocarlos y puedan seguir siendo parte activa con la imagen. Veamos todos los aspect ratios dentro de la imagen. Considerando que cada uno corresponde a un aspect ratio diferente, podemos darnos cuenta que en cada uno hay una reducción notable en la visualización de la imagen. Muchas veces necesitaremos hacer uso de una relación de aspecto determinada, pero desde un formato específico y puede haber variaciones a considerar. Para ir entendiendo la visualización de una imagen con la implementación de un aspect ratio diferente al original en que fue filmado, es muy común que veamos el uso de barras de color negro, que establecen los límites de lo que podemos ver en imagen en pantalla. A esas barras se les conoce como